Vivir, revelación según Efesios 1:17, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria y de tu gracia, Señor. Te damos gracias, precioso Espíritu de Dios, porque tú nos revelas a Cristo, glorificas a Cristo, pero también te manifiestas aquí en la tierra a través de cada uno de nosotros, Señor, manifestando tu gracia y tu amor a través de los dones de sanidades, fe y milagros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu poder está siempre manifestándose, porque las señales siguen a tu palabra, Señor. Gracias te damos, te glorificamos en este día, Padre, porque son tus obras aquí en la tierra las que se hacen. Como dijo el Señor Jesucristo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Asimismo, Señor, nosotros colaboramos contigo en esta edificación. Solamente somos simples instrumentos, por lo cual fluye tu poder y por lo cual fluye esa maravillosa iluminación del entendimiento para comprender, Señor, todo aquello que está ya predestinado antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en Cristo Jesús y hoy se manifiesta el poder de tu Espíritu que nos diste, Señor, como parte de los dones espirituales y parte de todo lo que tú reflejas y manifiestas, Cristo Jesús. Gracias te damos por hacernos tu cuerpo, por hacernos perfectos, justos y santos y hacernos parte de esta colaboración eterna de tu propósito, Señor, aquí en la tierra. Anhelamos colaborar y contribuir con tu propósito. Gracias, Cristo, porque tú eres nuestra vida, tú eres nuestro todo. Y en este tiempo creemos que tú eres a través de nosotros haciendo aquí en la tierra. Tú produces el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Gracias te damos, maravilloso Espíritu de Dios. Derribamos argumentos mentales, fortalezas que se han levantado contra el conocimiento tuyo y tu palabra, y creemos que tenemos la mente de Cristo. Pensamos, hablamos, actuamos como Cristo, porque somos tu cuerpo, somos tus representantes, tus embajadores aquí en la tierra, y anhelamos hacerlo dignamente, Señor, como corresponde al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos. Amén. Muy bien, pues continuamos con el tema que se llama curso de sanidad y milagros. ¿Ya estamos transmitiendo, Michelle? Curso de sanidad y milagros. Ese es el servicio número 4. Número 5. Ok, muy bien, pues vamos a la primera carta de los Corintios capítulo 12 y ahí lo vamos a poner en pantalla. Ahora sí nos escucha la que transmite. Primera carta de los Corintios capítulo 12 versículo 1. Ok, estamos listos para recibir la manifestación del poder del Espíritu. Ok, pues si tiene oportunidad comparta, invite amigos para que vean esa manifestación del Espíritu y luego vengan al conocimiento de la verdad y puedan ser salvos. Primera carta a los Corintios capítulo 12. Listo, Michelle, estamos transmitiendo. Primera carta a los Corintios capítulo 12. Primera carta a los Corintios capítulo 12. Versículo 1, ¿listos? Primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 1. ¿Listos? ¿Estamos allá? Dice el apóstol Pablo, no quiero hermanos. Dice la palabra en Cristo Jesús, no quiero hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos a ver la Biblia textual que nos dice. Biblia textual. Cuarta edición, es muy importante, depende de la Biblia donde usted lo vea o lo analice, va a haber diferencias. Biblia textual, cuarta edición, vamos a ver si la traemos por aquí. Biblia textual, cuarta edición. Primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 1 dice:
Pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Muy bien, pues el tema se trata de un curso que estamos dando de sanidad y de milagros. Y pues damos la más cordial bienvenida a todos los que nos ven a través de estos medios de comunicación, a través de esta cámara, a cualquier lugar donde lleguemos, a través de los medios de comunicación que es Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco, y también a través de la página de YouTube también que es Fe y Poder Guadalajara, donde usted puede entrar y ahí está en lista de reproducción todas las enseñanzas que estamos dando continuamente. Ok, si no importa. Muy bien, primera carta a los Corintios 12:1. Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos ven de las distintas ciudades, países o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica. Cada persona que nos ve también de cualquier otra ciudad, población o continente de habla hispana. Cualquier persona que nos vea también acá de los Estados Unidos, Norteamérica, y cualquier persona que nos vea de cualquier ciudad, población o estado de la República Mexicana, le damos la más cordial bienvenida. Ok, pues ya estamos transmitiendo. Muy bien, curso Sanidad y Milagros. Espero voy a hacer una práctica, practicar un poquito, pero al final, no se verifique ahorita sus manos o sus pies, sino al final, por favor. Lo vamos a hacer. Muy bien, está perfecto ahí. Ok, muy bien. Entonces, estamos analizando principalmente, el día de hoy queremos analizar el tema de por qué algunos no creen en los dones. ¿Por qué piensan que cesaron los dones? Es muy importante entenderlo. ¿Por qué para ellos los dones del Espíritu Santo ya no tienen operatividad? Ya el Espíritu Santo no se manifiesta a través de los dones. ¿Cuál es la razón, la circunstancia? Hemos visto hasta el día de hoy principalmente que algunos hermanos en Cristo, y que es muy respetable, respetamos obviamente cada hermano, cada pastor, cada ministro, que en cierta manera lo que enseña, pues cada quien es responsable, ¿verdad? Nosotros somos responsables de lo que enseñamos, en lo que edificamos, y de ello daremos cuenta un día en el Señor. Obviamente no para condenación, pero sí daremos cuenta acerca de lo que enseñamos aquí en la tierra. Existen dos tipos de cesacionistas o hermanos que creen que cesaron los dones. Unos, los que realmente creen que ya no hay una continuidad. Vamos a, por favor, bueno, ahorita vamos a ir a la Biblia, ¿no? Aquellos que dicen que ya definitivamente no operaron más que hasta el primer siglo, murió el último apóstol y acabaron los dones. Existen otros que sí creen que continúan los dones, pero algunos sí y otros no. Pero también existen otros que sí creen que continúan los 9 dones del Espíritu de Dios, pero sin embargo no hablan de ello, y al no hablar obviamente literal está inhabilitado el Espíritu Santo para su obrar y su operar aquí en la tierra. A fin de cuentas son cesacionistas, porque dejan de hablar de una manifestación del Espíritu, y por obviedad el Espíritu Santo no se va a manifestar donde alguien no cree. Tenemos que oír para creer, y si el Espíritu Santo no, si las personas, los ministros, los pastores o como se llame, no ministran, no hablan acerca de la manifestación del Espíritu Santo a través de los 9 dones del Espíritu, así como hemos visto que en primera carta a los Corintios 12 habla de apóstoles, profetas, maestros, los que sanan, los que hacen milagros, como dones ministeriales, es decir, personas que se dedican ya exclusivamente a sanar a los enfermos, los que hacen milagros, los que sirven, pero se unieron a los que a los apóstoles, a los profetas y a los maestros. Sin embargo, el cesacionismo está aún en los que ocultan la verdad también. Hay muchos que ocultan la verdad, y pues el Espíritu Santo no hay manifestación. Obviamente que sí hay manifestación en lo que ellos creen,
por decirlo así, los que creen en la edificación solamente en Cristo, y yo lo creo obviamente también. Yo enseño acerca del fundamento que es Cristo, yo enseño acerca de la obra consumada, yo enseño el propósito eterno que el Padre hizo en Cristo, yo enseño y creo la justicia de Dios en Cristo Jesús, lo que se nos proveyó por gracia. Yo creo en la vida del Espíritu, yo creo en esa manifestación del Espíritu Santo a través de la enseñanza, obviamente donde nos manifiesta a Cristo como el todo, en todos y en todo. Sin embargo, también creo que hay una continuidad de los dones. Uno, principalmente para la persona que no conoce a Cristo, pues usted va a ser capacitado en este curso. El objetivo de ese curso es que usted sea capacitado, la finalidad es que usted pueda llegar a un lugar, hablar el Evangelio, hablar de Cristo, que es nuestra única verdad, nuestra única vida, pero también hay una manifestación del poder de Dios. Y no nada más llega a las casas como los que llegan con una sombrilla en tiempo de, sombrilla en tiempo de sol y paraguas en tiempo de aguas. Le tocan su casa y le hablan del reino de Dios, pero no hay ni una manifestación. Entonces no queremos cristianos literalmente que no manifiesten el poder del reino, ¿ok? Pero aún los cesacionistas, su opinión es muy respetable, ¿estamos de acuerdo? Son nuestros hermanos en Cristo y debemos de respetar. Pero sin embargo tampoco no estamos de acuerdo con su forma de pensar, con sus su teología o su filosofía. Sin embargo, tenemos que hablar una verdad en contra de algo o de un pensamiento, de una forma de doctrina. Ahora bien, están principalmente, ¿por qué nos enseñan, por qué muchos creyentes o maestros de la palabra de los 5 ministerios no están enseñando acerca de esta manifestación? Ya vimos primero, porque creían que los corintios eran muy carnales y que estaban fluyendo los dones. Entonces, ¿para qué hablamos? Si a fin de cuentas van a seguir fluyendo, así como los corintios se van a seguir comportando, ¿para qué hablamos, no? Número 2 es porque creen que es un misticismo, es decir, algo espiritual, vaya, algo fuera de la realidad que está en Cristo Jesús, porque así lo creen. Sin embargo, pudimos ver que Pablo, hubo muchas manifestaciones místicas a través del apóstol Pablo, de Pedro, de Cornelio y de los profetas. Dice Pablo: vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y créalo que no era verlo a través de un escrito, porque todavía no pacto, vaya, todavía no estaba escrito en un documento, en una carta. Ahora bien, dice el número 3, otros, ese es el número 3, porque creen que es porque creen que es misticismo. 3, porque algunos creen que es algo tan sencillo y tan fundamental, es decir, ¿cómo le puedo decir? Como los cimientos de una casa, pues, tan rudimentario, tan sencillo, que ya no tienen que hablar de eso, porque ya, ¿para qué hablamos de eso cuando hay cosas más perfeccionistas acerca de Cristo que podemos hablar? Entonces ya no hablemos de los dones porque es un rudimento, lo cual la Biblia no lo confirma, es lo que hemos visto. La Biblia no confirma que los dones del Espíritu Santo, esas manifestaciones, bautismo con Espíritu Santo, revestido de poder, eso no es un rudimento, ¿ok?, de la doctrina de Cristo. Según Hebreos 6 no es. Número 4, otros porque creen que no necesitan de aquellos ministerios que sanan o hacen milagros. Dicen ellos: yo ya tengo a Cristo, estoy completo en Cristo, ¿para qué quiero recibir el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué quiero ser revestido de poder si ya lo tengo todo en Cristo? Lo cual se pierden de una gran, maravillosa bendición. Cristo, el resucitado, dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder. Y en Hechos 1:4 dice que seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces eso no lo disfrutan nuestros hermanos cesacionistas, ¿ok? Ahora bien, número 5, porque confunden la fe con las obras. Y cuando se ministra sanidad, cree que nosotros estamos haciendo obras y creen que la fe es parte de las obras o las obras parte de la fe. Entonces muchos creen en eso y por eso ya no hablan de los dones del Espíritu Santo. Otros
Y entendemos que hay tres tipos de fe, lo cual no se han identificado. Uno, la fe que viene por el oír, y esa fe es la receptiva, primero para creer en Jesucristo como Salvador y haber obtenido la justificación y la salvación eterna. Segundo, porque esa fe receptiva es a través de la cual Dios se va a manifestar para sanar a los enfermos y para hacer milagros aquí. El enfermo recibe lo que se nos proveyó por gracia, y por gracia se nos proveyó la manifestación del Espíritu Santo. La recibimos hoy, recibimos un milagro de sanidad y la enfermedad se va, ¿ok? Un órgano dañado, si está dañado el órgano, igual, Dios lo reconstruye, Dios pone un órgano nuevo, ¿ok? Entonces muchos ya no hablan porque creen que nada más está la fe de Cristo. Y la fe de Cristo, cuando una vez que usted es salvo, entonces ya no es la fe que viene por el oír, la que opera en usted, sino la fe de Cristo en usted, es decir, Cristo en nosotros, la fe del Hijo. Y por último está el don de fe. El don de fe es aquel que en un momento específico, especial, el Espíritu Santo se manifiesta cuando aún nosotros queremos ver una manifestación del poder de Dios. El Espíritu Santo nos da una fe especial cuando creemos que el paralítico se va a levantar, el sordo va a oír, y el Espíritu Santo nos guía cómo nosotros podemos administrar esos dones del Espíritu con una certeza y una seguridad que Dios, de que el enfermo va a recibir el milagro. Ok, entonces tres tipos de fe. Por último, y este es el número 7, dice porque los dones, estamos hablando de específicamente cursos de sanidad y milagros. Los tres dones de fe, milagros y sanidad son dones milagrosos, vaya. ¿Okay? Ambos están, el de fe y milagros están destinados también para otro tipo que no es sanidad, pero se usan mucho en la sanidad y los milagros. ¿Okay? Entonces dicen, el número 7, porque se cree que son solo para suplir la necesidad del hombre. Entonces dicen, estamos desenfocando nuestra atención de Cristo, porque estamos enfocados solamente que el hombre sea sano, el hombre reciba un milagro de un órgano nuevo, el hombre sane sus enfermedades incurables, y estamos enfocados en un evangelio ya se me olvidó ese nombre, Michelle, ¿cómo? Está medio raro, pero no se trata de antropomorfía, ¿no? Se refiere específicamente a algo que está enfocado nada más al hombre y no a Dios. ¿Okay? ¿Cómo? Antropocéntrico, esa es la palabra correcta. Antropocéntrico. Un evangelio antropocéntrico es aquel basado en el hombre, que nada más el hombre pidiéndole a Dios. Nuestra oración, Señor, todas las mañanas, Señor, te pido, me ayudes en esto, te pido, me sanes, te pido, me supla mis necesidades, mi alimento de todos los días, mi vaso con agua, Señor, te pido que mis hijos estén bien, Señor, te pido. O sea, se ha creído que los dones del Espíritu Santo solamente son para que Dios supla lo que nosotros queremos y nuestras necesidades queden suplidas. Y por eso ya no se habla, ¿okay? Y en ese vamos a entrar ahorita, que Dios supliendo la necesidad del hombre, y aparte que los dones no forman parte del propósito eterno. La manifestación del Espíritu Santo sanando a un enfermo no forman parte del propósito eterno, ¿okay? Entonces ya no hablan, dicen, escuché a un hermano decir, yo me enfoco en el propósito eterno. Si en alguna manera me llevo a morir, pues me enfoqué al propósito eterno. No importa si vivo o muero, lo importante es el propósito eterno. Yo creo que no entiendes, hermano, el propósito eterno. Porque si lo entendiera, si alguien tiene sed, por ahí hay agua, creo. ¿Hay agua? Ah, no hay agua. Bueno, los voy a estar antojando entonces. Los voy a estar antojando. Ok. Realmente esta manifestación del Espíritu Santo, de que usted sea revestido de poder, bautizado con el Espíritu Santo para que ministre, sanee milagros y hermanos sean sanados de enfermedades incurables, ¿formará parte del propósito eterno? Bueno, vamos a ver primeramente cuál es el concepto de propósito eterno. Vamos para allá, por favor.
Propósito eterno. Según unos eruditos estudiosos del Nuevo Pacto, concluyeron que el propósito eterno es así, o se define como, es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer por medio de Cristo y a través de la iglesia. Cristo, quien está impartido en la iglesia, para que Cristo sea el todo, en todo y en todos. Otra vez es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer por medio de Cristo. Y ese Cristo está habitando en la iglesia, para que se manifieste Cristo a través de la iglesia, a la vez el Padre se manifieste a través por medio de Cristo, a través de la iglesia, para que Cristo sea el todo y en todos. Ese es el propósito eterno del Padre. Y bueno, Efesios nos los confirma, ¿eh? No quiero antojarles. Qué rica está el agua, está en Jalisco, ¿no? Ok, entendimos el propósito eterno, es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer, ¿ya? Por medio de Cristo y a través de la iglesia, para que Cristo sea el exaltado, para que Cristo sea el conocido y para que Cristo sea el todo, en todo y en todos. Y todo sea lleno de Cristo. Entonces yo escuché como le digo una vez a una persona decir, no importa si mueres, lo importante es el propósito eterno del Padre. No importa si mueres, lo importante es que el propósito eterno se cumpla. No importa si mueres, lo importante es que Cristo sea manifestado aquí en la tierra. O el Padre sea manifestado a través de Cristo aquí en la tierra. No importa si vives o mueres, no importa. Bueno, la pregunta sería, ¿le importamos a Cristo nosotros? ¿Le importaremos a Cristo? Esa es la primera pregunta que nos debemos hacer. ¿Realmente la iglesia le importa a Cristo? De tal manera que vino a habitarnos, de tal manera que murió en la cruz del Calvario sacrificándose y derramando su sangre. Por eso yo pregunto, ¿le importamos o no le importamos? Y la otra pregunta es, ¿formamos parte del propósito eterno? ¿Sí o no? Pues claro, porque Dios no se va a manifestar en la tierra, sino es por medio de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y usando a quien cree, a la iglesia. O sea, no hay otra. Entonces, si la voluntad amorosa del Padre darse a conocer aquí en la tierra, lo va a hacer a través de la iglesia. Yo entiendo que hay hermanos que ya no quieren hablar de los dones espirituales porque no sé si no quieran ofender a los otros hermanitos cesacionistas que no creen, o no quieran quedar mal con aquel super ungido que está en contra de los dones y que habla que nosotros somos, bueno, John MacArthur era uno que decía que nosotros éramos unos curanderos, como tipo chamanes, algo así, ¿no? Que porque sanábamos a los enfermos. Bueno, eso está escrito, ¿no? Y si está escrito, bueno, tiene que cumplirse aquí en la tierra, o tiene que manifestarse Dios aquí en la tierra, ¿me entiendes? O sea, yo respeto a estos hombres, respeto sus ideas, sus ideales, pero si no es una verdad, yo no me puedo poner de acuerdo con ellos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿por qué ponerme de acuerdo con alguien que no está hablando una verdad? Nuestra única verdad es Cristo, pero Cristo dijo, también inherente a Cristo, inherente a la verdad de Cristo, Él nos dijo que iba a venir el Espíritu Santo. Y no nada más habitar al creyente, sino iba a venir sobre el creyente para revestirlo de poder. Entonces es una verdad bíblica y es una verdad para la iglesia, es una verdad del nuevo pacto y es una verdad presente. ¿Ok? Muy bien. Como le digo, yo sé que y algunos ya no quieren hablar y a la vez están cesando los dones, ya no quieren hablar para nada del Espíritu Santo. Hay reuniones de conferencias completas donde no mencionan al Espíritu de Dios, cuando Él es el que glorifica a Cristo, nos dio a conocer a Cristo, Él nos convenció para ser salvos y para aceptar a Cristo. El Espíritu Santo fue. ¿Cómo ahorita lo vamos a estar relegando diciendo que nada más vamos a hablar de Cristo, no del Espíritu de Dios? O sea, ese es el problema a veces que yo tengo. Pero igual respeto a estos hermanos, les amo en Cristo y los respeto, ¿ok? No vamos a entrar en tipos de discusiones. Pues saludamos a todos los que están ahí conectados, la hermana Alexa, la hermana que está acá congregándose con nosotros y también dice bendiciones, la hermana Claudia, la hermana, le pasó a los Marina acá de Colombia, también le enviamos un abrazote hasta Ibagué, Colombia. Muy bien, entonces lo importante es que respetemos unos a otros, nos respetemos, pero no nos pongamos de acuerdo tampoco con lo que ellos creen. Ahora,
Entonces vamos a ver, ¿le importamos a Cristo o no le importamos? Muy importante entenderlo. Vamos al Salmo 116, versículo 15, importantísimo. ¿Ok? Mira, ya se acabó. Para que no digan que no me gusta el agua. No. Ok, ahí les va. Aquí es el Salmo 116, versículo 15. Estimadas a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. A través de ese texto bíblico, una pastora de Colombia, obviamente de acá de donde es la pastora Luz Marina, en el ministerio que tienen ellos allá. Otro pastor hace ya muchos años, hace ya como 20 años. El pastor lo desvivieron a través de... ¿Se ve en la cámara? ¿Sí se ve? Lo desvivieron al pastor a través de cohetes. Entonces, usaron este texto bíblico para decir... Sí. Y usaron Salmo 116, versículo 15, diciendo que Dios amaba la muerte de sus santos, que Dios anhelaba, amaba la muerte de sus santos. Dios amaba la muerte de sus santos, es decir, como si Dios, ¿cómo le puedo decir? Como diciendo, el filigonio lo atropelló un camión por encima, los sesos quedaban volando y los sesos de la cabeza salieron volando y las tripas por ahí derramadas de un lado por otro, ¿no? Como diciendo, Dios ama que lo hayan atropellado porque murió el filigonio, ¿no? Algo así, ¿no? Dios ama que se mueran sus hijos, o sea, pero estimada a los ojos del Señor no significa que Dios ama la muerte de sus hijos. Por ejemplo, veamos la Biblia Castilla, no sé si la tengamos ahí en pantalla, pero la traducción, Biblia Castilla dice, mucho cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Biblia Jerusalén 1976, mucho cuesta a los ojos de Yahvé la muerte de los que le aman. Dios habla hoy, yo creo que esa sí la puede ubicar. La Dios habla hoy, dice, mucho le cuesta al Señor ver morir a los que le aman, mucho le cuesta. ¿De qué cree que está hablando? De costo. Dios utiliza los 5 ministerios para edificar a la iglesia, para que la iglesia crezca en la cabeza que es Cristo y pueda desenvolverse como el cuerpo de Cristo en la tierra, ¿ok? Ahora bien, utiliza los 5 pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y todo lo demás. Los utiliza sobre todo pastores y maestros para estarlos edificando continuamente en Cristo. Lo está utilizando Dios. Dios invirtió, ¿qué? Dinero. Sí, Dios invirtió esfuerzo, Dios invirtió tiempo, Dios invirtió muchas cosas para preparar a los hijos. ¿Ok? Y de repente, imagínense, ya llevamos 2 años preparando a una persona para que salga a las calles a orar por los enfermos y comience a evangelizar y a ganar personas. Y de repente, no, pues pasó un camión y lo aplastó. Y diciendo Dios, wow, cuánto amo la muerte del filigonio, que lo haya aplastado el camión, cuánto lo amo. Espera. O sea, ¿lo amas o te costó? O a Dios le costó la sangre de Cristo rescatarlo de las tinieblas. Dios le costó un predicador que fue y predicó. Dios le costó un maestro para edificarlo, un maestro que dedicó tiempo, esfuerzo en enseñar, en aprender, en estudiar para prepararlo, y de repente lo atropelló un camión. ¿Y usted cree que ame Dios eso? La verdad, ¿cuál será? ¿Estimadas a los ojos o a Dios le cuesta la muerte de sus santos? Bueno, pues la Biblia dice que a Dios le cuesta. El problema es que tenemos Reina Valera 60 y usted va a encontrar otras expresiones donde no podemos hacer doctrina con una traducción. No podemos hacer doctrina pensando que Dios ama la muerte de sus santos, ¿ok? Desde ahí tenemos que ver cuál es el interés que tiene Dios por la iglesia, sus hijos. Desde ahí tenemos que ver. Bueno, el caso es que después que al pastor lo mataron, la congregación de 100 personas se le fue arriba de 1000. O sea, así literal. Porque la noticia fue tan impactante que la gente comenzó a acudir a esa congregación cristiana en Colombia. ¿Y qué cree? Pues y dice, bueno,
Gloria a Dios porque se cumplió el Salmo 116, versículo 15. Estimada o Dios ama la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque Dios propició que muriera el pastor Anastasio, lo desvivieran, para que luego viniera a la iglesia a crecer y muchas personas se convirtieran a Cristo. Imagínense Dios trabajando con las tinieblas para que personas vengan a convertirse. Yo creo que no es ese Dios, por lo menos el Dios que yo conozco no es. ¿Okay? Es el Dios que han inventado, es el Dios a través de filosofías han inventado, pero no es el Dios de la Biblia. Ok, entonces estamos entendiendo. Entonces a Dios le cuesta, ¿estamos de acuerdo? Desde ahí tenemos que comenzar. A Dios le cuesta. Es la palabra hebrea yakar, que significa pues valioso, estimado, también significa costoso. O sea, la palabra que dice que Dios es valiosa la muerte de los santos, o es costoso, o es estimada, es la misma palabra hebrea, con diferentes acepciones de traducción. Juan 17, 23. Veamos lo que Dios desea hacer aquí en la tierra. Juan 17, 23, por favor. Dice Cristo Jesús: yo en ellos, o sea, yo en aquellos que han creído en mí, yo en ellos, y le dice al Padre, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también, y ese texto bíblico me encanta, que los has amado ¿a quién? Al cuerpo de Cristo, como me has amado a mí. Si nosotros no creemos que el Padre amó al Hijo, Cristo Jesús, o desligamos al Padre, un Padre que decidió no amar a su Hijo Jesucristo. ¿Ustedes creen que el Padre no ama a Jesucristo? La verdad. ¿No creemos que lo ama? Si creemos que ama a Jesucristo como a Jesucristo nos ama a nosotros, de tal manera que su Hijo lo sacrificó en la cruz para que muriera y derramara su sangre por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos ama igual que a Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Impresionante esas palabras. Entonces, ¿nos ama o no nos ama el Padre? Entonces, propósito eterno, ¿realmente no estamos incluidos en la iglesia? ¿O será que no importa si se murió el Filigonio, Dios obviamente que continuará con otros? O sea, ya el Filigonio por ahí lo atropellaron, pues Dios va a continuar con el propósito eterno manifestándose a través de otros. Otra parte de la iglesia, pero ya no lo hizo a través del Filigonio. ¿Estamos entendiendo? Ya no lo hizo a través de él. Por eso dice, yo en ellos, es decir, Cristo en nosotros y el Padre en Cristo. Es como se manifiesta aquí en la tierra. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces formamos parte de un propósito eterno de que Dios se dé a conocer a través de la iglesia a quién está habitando el Cristo eterno. ¿Entendemos? O sea, por eso Dios realmente le cuesta que uno de sus hijos muera. Dios se lamenta. Pues tan solo vean a Jesucristo cuando murió Lázaro. ¿Qué hizo? Dice que lloró. Lloró. Efesios 1:11, parte del propósito eterno, dice, en él asimismo, Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. O sea, nosotros, antes de la fundación del mundo, eso predestinados, significa que Dios nos tenía ya contemplados. ¿Estamos entendiendo? Pero dice, conforme a su propósito, nosotros ya estamos predestinados. Dios nos tenía contemplados para estar en su Hijo Jesucristo, para formar parte del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a Efesios 3:11. Por favor, Efesios 3:11. Efesios 3:11, ¿listos? Conforme al propósito eterno que hizo, entonces todo el propósito eterno fue Cristo. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito eterno, lo que comprendía el propósito eterno es Dios enviar a su Hijo, Jesucristo, para que muriera
viniera a encarnar y muriera en una cruz para pagar un precio que la humanidad no podía pagar, y poder rescatarnos nuevamente y añadirnos otra vez a ese cuerpo glorioso de Cristo para formar parte de lo que Dios planea hacer, o planeaba hacer, y sigue planeando hacer, que es más humanidad, estarlos añadiendo al cuerpo de Cristo para reconectarlos otra vez a lo que originalmente había decidido desde Génesis. Ser una familia en Cristo, ser uno con Él. Ok, ese es el propósito eterno. Dios hizo un propósito, sí, en Cristo Jesús. Por eso Dios no tiene muchos propósitos, y no tiene un propósito para cada ser humano, al revés. Al contrario, Dios quiere añadir a cada ser humano a su propósito. Pues cuando Dios añade al ser humano a su propósito, entonces, ¿qué cree? Muy bien. Ahora vamos a ver otra verdad. Aquí vamos a ver qué tanto nos ama Dios. Efesios capítulo 5, versículo 25, para entender la analogía en el matrimonio respecto a Cristo y la iglesia. ¿Ok? O sea, que la comparativa, pues, de lo natural, es decir, el matrimonio de Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 5, 25, por favor. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? ¿Se ha dado cuenta? Él nos amó y mostró ese amor en la cruz. Amó a la iglesia, ¿y qué? ¿Qué hizo a través de ese amor? Se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? 5:26, por favor, Efesios 5:26. ¿Para qué? Para santificarla, ¿a quién? A la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27, por favor. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. El 28, por favor. Así también los maridos deben amar ¿a quién? A sus mujeres. ¿Cómo? Como Cristo a la iglesia, ¿ok? ¿Cómo qué? Pero aquí dice, mira, así los maridos deben amar a sus mujeres como qué, como sus mismos ¿qué? Cuerpos. Yo le preguntaría, ¿usted ama su cuerpo? ¿O es de los que agarra un martillo, pone el pie encima y órale? ¿Lo haría? ¿O ama su cuerpo? No lo golpearía, ¿verdad? ¿Usted no es de los masoquistas que le gusta golpearse? ¿O sádicos, no sé, que le gusta golpearse su cuerpo? ¿No les gusta a ustedes? Y cuando se daban nopalazos, cuando iba a ver allá ¿no se acuerda de eso? O de iba de rodillas ahí sacrificando sus rodillas. Bueno, esa es otra historia. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos ¿qué? Cuerpos. O sea, es como si dijera, mire, si nosotros amamos nuestro cuerpo, es decir, no lo dañamos porque no queremos dañarlo, yo creo que Cristo no quiere dañar a su cuerpo. Y fíjese, como que amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. Y luego aquí viene la verdad. El que ama a su mujer, ¿qué pasa? ¿A sí mismo qué? Vamos al 29. Y aquí viene una verdad presente. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Usted cree que Cristo va a aborrecer a su propio cuerpo? Si pagó el precio en la cruz del Calvario, ¿usted cree que lo va a aborrecer? ¿O lo amó tanto que ya nunca va a tener un deseo incorrecto? Bueno, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Entonces, Cristo no nos aborreció, nos amó. Sino ¿qué hace Cristo? Sustenta ¿a quién? A la iglesia. ¿Y qué más hace Cristo? Y la cuida. Entonces, ¿cómo es posible que yo ande pensando, no importa si muero, no importa si muero, lo importante es el propósito eterno? ¿Será eso? ¿Será una realidad para la iglesia y para el nuevo pacto? ¿O Cristo nos sustenta y nos cuida? ¿Está de acuerdo que nos cuida? Entonces, la pregunta es, ¿usted irá a amanecer vivo mañana? ¿Sí?
¿O se lo dejará a la soberanía de Dios? ¿Dios sabrá? ¿Eh? Cuando estamos plenamente convencidos que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar, dice Romanos capítulo 8, todas las cosas con Él, Dios? Dios nos hará todas las cosas con Cristo. ¿Cómo no nos va a sustentar y nos va a cuidar? ¿Cómo no vamos a tener protección divina? ¿Por qué tenemos que morir de una enfermedad incurable? ¿Usted cree que Él no tiene... Dios mío, decía Charles y este curso Sané Milagros es para continuar con el ministerio de Charles y Frances, una pareja de Estados Unidos que impresionantemente ministraron o administraron los dones del Espíritu Santo, de fe, milagros y sanidades. Decía Charles y Frances, se me fue ahí la idea, pero bueno. Si Dios, Dios decía Charles y Frances, Dios tiene, así como los automóviles, hay una bodega llena de refacciones. Si un automóvil se descompone el radiador, ya hay radiador ya hecho. Y decía Charles y Frances, óyeme, si eso en lo natural ya proveyeron una refacción, ¿usted cree que Dios no va a tener un riñón, un corazón, un páncreas, unos intestinos, unos oídos? ¿Usted cree que no va a tener esa refacción, por decirlo así, para sus hijos? ¿Usted cree que Dios no pensó en que el deterioro que había por el pecado que entró por Adán, usted cree que no se iba a deteriorar el cuerpo del ser humano? ¿Dios no sabía eso? Como para tener el recurso de tener toda la provisión de todos los órganos que necesitan sus hijos aquí en la tierra. Por eso este curso Sanidad es entender que nosotros formamos parte del propósito eterno y que Dios nos sustenta y nos cuida a través de Cristo. Y a través del Espíritu Santo proveyó esos dones del Espíritu Santo para proveernos todo órgano que necesitamos. ¿Cuál es la idea de Dios? Manifestarse. ¿Cuál es la idea de Cristo? Manifestarse a través de la iglesia. Nosotros somos, Dios usa a la iglesia para que Cristo se manifieste en nosotros. Pues, Cristo en nosotros. Y si es Cristo en nosotros, ¿usted cree que no va a proveer un riñón al que le haga falta un riñón? O sea, ¿usted cree que Dios es tan injusto como para decir, lo que me importa es el propósito, no me importa si mi hijo recibe el riñón, no me importa? ¿Será un Dios tan así, soberano, despectivo, que no nos ama, como para proveernos un riñón, o un corazón, o lo que sea? Es importante entender esto, porque yo veo que están errando en el tema del propósito eterno, yo lo veo. O sea, yo digo que el propósito eterno es más amplio. Es como Dios nos amó en Cristo y nos proveyó todo lo que necesita la iglesia para expresarse Él a través de nosotros. ¿Ok? Él nos cuida y ¿qué dice? Nos sustenta. Efesios 5:30. ¿Por qué nos cuida y nos sustenta? ¿Por qué? Porque somos miembros de su cuerpo, tan sencillo. ¿Se ha dado cuenta? Imagínese la cabeza Cristo sin cuerpo aquí en la tierra. ¿Cómo andaría? Por eso Él requiere a la iglesia para manifestarse aquí en la tierra. Por eso la sustenta, la cuida. Si a alguien le falta un órgano, ahí está, listo para proveérselo, para manifestarse. O sea, Dios no es injusto. Si Él proveyó a través de su propósito eterno manifestarse mediante Cristo a través de la iglesia, es porque va a sustentar a la iglesia y la va a cuidar porque Él desea manifestarse. ¿Quién va a manifestar o expresar más a Cristo? Uno que muere a los 30 años, otro que muere a los 100. ¿Quién va a expresar más a Cristo? Uno de 30, uno de 100. Póngase a pensar. Si le preguntara a Cristo, ¿cuántos años quieres que yo te exprese en la tierra o tú me uses a mí para más personas vengan a conocerte y sean salvos? ¿Cuántos años más, Señor, quieres usarme a mí? Si usted le preguntara al Señor, ¿cuántos años? No sé cuántos años tengan ustedes, ¿no? Pero si yo le dijera, Señor, ¿tú crees que 50 años más, de 50 años a 10 años más, cuántos años quieres que yo viva para poder expresarte y tú te expreses a través de mí? ¿Qué cree que me dijera Cristo?
Sergio, 10 y date por servido. Imagínense. ¿Cuántos hermanos en Cristo no murieron porque no entendieron los dones de fe, sanidad y milagros? ¿Cuántos hermanos no murieron que pudieron haber sido bendición para otra gran parte de la humanidad que no conoce a Cristo? ¿Cuántos hermanos? Por eso yo no entiendo por qué omiten hablar de los dones. Unos porque no creen y otros porque callan. Yo no entiendo. Perdón si ofendo a alguien que nos ve por internet, perdón si lo ofendo, pero no es mi defenderles, sino hablar una verdad. Me duele en mi corazón cuando veo un hermano en Cristo morir, me duele. Y más que me digan que murió una enfermedad incurable, me duele. Porque yo sé que hay una parte del cuerpo de Cristo que fue cortada. Fue cortada. Es como si le hubieran cortado el dedo del pie derecho a Cristo Jesús. Que sí va a usar a otra persona, que sí va a preparar a otra persona, pero va a dedicar más tiempo. Claro. Y para edificar en Cristo hay muy poquitos en la tierra, muy poquitos en cada ciudad. De los que edificamos en Cristo nada más hay 2 congregaciones en Jalisco, esta y otra nada más. Y pregúntese cuántas congregaciones hay en Jalisco, pregúntese. Como 300, ¿cuánto habrá? ¿Alguien tiene 500 habrá? Yo creo que sí, fácil. Como Oxxos, ¿no? Algo así. Como tortillerías. Hay muchísimas congregaciones. Y nada más sabemos 2 congregaciones que entendemos la verdad presente, 2 en Jalisco. Pónganse a pensar. Entonces, pónganse a pensar. Imagínense si todavía los que enseñamos la verdad presente, que edificamos en Cristo, entendemos lo consumado en la cruz, y de repente se muere uno de estos hermanos, entonces uno menos en la ciudad donde estás o el país donde estás, uno menos, cuando está muy escaso el evangelio que se enseña ahora, el evangelio de Cristo, vaya, está muy escaso, muy escaso. Pero bueno, nos tiene que hablar en el corazón. Los dones del Espíritu Santo son para incrédulos, para que Dios lo use usted para ir a sanar a los enfermos incrédulos, para que crean en Cristo y sean salvos y vengan a añadirlos a propósito eterno en una congregación que enseña el propósito eterno. Pero también es para la iglesia sustentarla y cuidarla, porque Dios desea que expresarse a través de usted muchos años sobre la tierra. Métase eso en su mente. Si ahorita sale a la calle, ay, no sé si Diosito me quiera que viva esta noche, y va a pasar un ladrón y me va a poner un balazo, digo, un plomito en la frente. Un plomito en la frente. Yo no sé qué me va a pasar cuando salga de este lugar. O sea, quítese esas ideas. Dios lo cuida y lo sustenta. ¿Ok? Yo sé que estas palabras son muy fuertes para muchos cesacionistas que no creen en los dones del Espíritu Santo. Pero bueno, les amamos y mi idea es edificar, nunca será destruir. Ok, entonces podemos concluir. ¿Por qué no han enseñado el propósito eterno? Dios proveyó los dones del Espíritu Santo porque en parte los dones de sanidades y fe y milagros ayudan a preservar al cuerpo de Cristo aquí en la tierra para una mayor expresión de Él a esta humanidad, porque entonces si Dios nos cuida o provee, y Él provee los medios a través del cual se ha de manifestar en la tierra. Por eso debemos de estar coordinados. En Efesios 12:28 menciona a los apóstoles, menciona a los profetas y menciona a los maestros, pero mencionan a quién cree, a los que hacen milagros y a los que sanan, a los que ayudan. Somos un cuerpo en Cristo, hermanos. ¿Okay? Somos un cuerpo. Si alguien por ahí está enfermo y aún no ha oído hablar o no ha sido educado, enseñado en un curso de sanidad y milagros, o sea, pero está alguien que ya tiene avanzado en el entendimiento acerca de cómo opera el Espíritu Santo en dones de fe, milagros y sanidades, bueno, necesita lo otro, bueno, ahí va, él necesita del que sana y del que hace milagros, debería de acudir con él. ¿Estamos de acuerdo? Y el que sana y hace milagros, pero no ha sido edificado en Cristo, bueno, acuda con el maestro para que le enseñe.
Acuda con el apóstol para que le enseñe acerca de la doctrina de Cristo. ¿Ok? Entonces nos debemos todos estar unidos. El problema es que no estamos unidos a veces. Por muchas cosas, ¿no? Por muchas cosas. O por ideas y estructuras mentales. De que no puedo convivir con tal hermano, no puedo convivir con el otro hermano, no puedo convivir con tal. Porque no es de mi denominación, porque no es de mi doctrina, etc. Pero bueno. Quisiéramos unir al cuerpo de Cristo. Ahora sí, número 8, ¿por qué muchos no hablan de esta manifestación del Espíritu Santo? Ser revestido de poder y el Espíritu Santo obre a través de ese cuerpo glorioso aquí en la tierra para manifestar su poder para sanar a los enfermos. ¿Por qué no? Porque creen que ya cesaron los dones. Y ahí es donde vamos a entrar al análisis de Marcos 16, versículo 17, por favor. Estos textos que le voy a hablar ahorita no vienen en muchas traducciones, pero sí le voy a hablar por qué. ¿Okay? Marcos 16, por favor. Muchos dicen que ya cesaron. Si le muestro la Biblia textual, cuarta edición, vamos a encontrar que no están esos textos bíblicos, no están en blanco. Biblia textual, cuarta edición. Del 9 al 20, Marcos 16. Del 9 al 20 no están. Sin embargo, yo la otra lo mencioné, ¿estamos de acuerdo? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera a los demonios, hablarán nuevas lenguas. Si comieren cosa mortífera no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero también, ¿qué dijimos en el 16, 18, 19? 16, 19, ¿qué más dice? Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y luego dice el 20, mire, es muy importante el 20. Y ellos saliendo, ¿quiénes saliendo? O sea, después de este curso de Sanidad Milagro, usted debería andar por toda la colonia esta. Se pone una sombrilla en tiempo de sol y una paraguas en tiempo de aguas. Toca las puertas, pero no le diga, vengo a predicarte el reino de Dios, ¿no? Vengo a hablarte del Cristo resucitado y que ahora habita y desea habitar en tu corazón. Pero si ve a un enfermo, por favor, ponga las manos y que sane el enfermo. ¿Okay? Ellos saliendo, dice, predicaron en todas partes. Y luego aquí viene lo más importante. Cristo en nosotros, mire, ayudándoles, ¿quién? El Señor, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿A quién seguían las señales? A la palabra. ¿Sí? Pero ¿qué cree? Muchas Biblias no traen del 9 al 20, Marcos 16, del 9 al 20 no la traen, porque dicen que no vienen en los manuscritos más antiguos. Pero es lo que con eso queremos concluir en esta noche. Yo sí lo menciono, y sí lo traen otras Biblias. Déjeme ver qué otra Biblia sí lo trae, por favor. Marcos 16, del 9 al 20. Le voy a decir que otras Biblias sí lo traen para ver. El caso es que hay unos manuscritos del siglo V, más o menos, no sé si siglo IV, pero sí siglo V, que se llama Códice. Códice significa un documento, ya sea en pergamino, pero que está hecho tipo libro, pues, para que me entiendan. Esos pergaminos, pero tipo libro, por eso se llama Códice. Uno se llama Códice Sinaiticus del siglo, creo que siglo V, algo así, siglo IV, siglo V. Y el otro se llama Códice Vaticanus. Ambos códices son documentos antiguos del nuevo pacto, donde se omite ese texto bíblico del siglo III, siglo IV, siglo V. ¿Okay? Ahora bien, muchas Biblias no lo traen porque no lo traen en sus manuscritos, pero sí tenemos entonces que ir a una evidencia anterior del siglo IV, siglo V, una evidencia anterior para entender que esos textos bíblicos sí los podemos tomar en consideración. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Marcos 16, del 9 en adelante, una comparativa de Biblias, una comparativa de Biblias, mire.
Déjame decirle que la Biblia de Israel no lo trae. La Biblia textual en ninguna de sus ediciones. La Dios habla hoy sí lo trae. A ver, ¿qué otra Biblia no lo trae? Déjeme checarlo. La Nueva Traducción Viviente sí lo trae, y es una Biblia que está basada en manuscritos antiguos también. O sea, hay dos tipos de fuentes de manuscritos, ¿ok? De donde viene la Reina Valeria, dijeron, la Reina Valera, que son manuscritos muy recientes del siglo XI, XII, por ahí, de donde tomó un hombre un holandés llamado Erasmo de Rotterdam. Tomó unos manuscritos ya bastante recientes, por eso sí, muy cambiados, vaya, muy modificados, y sí trae esos textos bíblicos. Hay otras Biblias más antiguas que se basan en el siglo IV, siglo V, como vienen de esos manuscritos antiguos, y se llaman Biblias que vienen del texto crítico. La Reina Valera viene del texto recibido, textus receptus, y la NBI, Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, y no sé si Biblia de Jerusalén, creo que la Biblia latinoamericana, creo que Reina Valera actualizada, algo así. Todas estas Biblias vienen de unos manuscritos más antiguos regularmente, del siglo IV, siglo V, y por eso se llama texto crítico, es decir, hay un análisis de manuscritos de más o menos 100 años para acá, 100 años hacia atrás. Regularmente no se conocían esos manuscritos. 100 años para acá los encontraron y se comenzaron a reformular otra vez muchas traducciones y tomaron esos textos bíblicos. Vaya, por ejemplo, Juan capítulo 8, del 7:50 y tantos al 8:12, por ahí, eso de la mujer que la encontraron en el mismo acto del adulterio y que Cristo rayó en el piso y todo eso tampoco viene en manuscritos antiguos, ¿ok? Ahora, Marcos 16 del 9 al 20 tampoco vienen, pero vamos a ir a una fuente más antigua todavía para entender por qué sí tenemos que considerarlos en cuenta y por qué Marcos 16 del 9 al 20 nos dice: estas señales seguirán a los que creen, lo cual significa que hay un continuismo de los dones, ¿ok? Hay un continuismo de los dones. Muy bien, entonces, para entenderlo un poquito más, la inclusión de Marcos 16 del 9 al 20, en algunas Biblias ha sido objeto de debate. Los padres apostólicos como Eusebio, que vivió en el del 260 al 265, perdón, nació en el 260, entre el 260 y 265, hasta el 339 que murió. Jerónimo del 347 al 420 mencionaron que este pasaje no se encontraba en los manuscritos. O sea, personas que vivieron en el siglo IV aproximadamente dijeron que no se encontraba ese manuscrito. Siglo IV, 300 al 400. Pero vamos a ir a fuentes más antiguas. Vamos a ir ahora, por ejemplo, a Ireneo. Ireneo vivió entre el 125 al 202. 125 al 202. ¿Cuántos años vivió? 77 años por ahí, ¿no? Estamos hablando del siglo II. Ireneo citó a Marcos 16 del 9 al 20 en su obra Adversus a herejes, es decir, contra las herejías. Especialmente en el libro 3, capítulo 10, versículo 6, en este pasaje Ireneo hace referencia a la ascensión de Jesús al cielo y a la continuación del trabajo de los discípulos, interpretando estos versículos como evidencia de la autoridad de la iglesia y la validez de sus enseñanzas. Es en el 125 al 202, siglo II, este hombre citó que esos textos bíblicos sí estaban en los manuscritos y los citó como con validez, vaya, apostólica. ¿Ok? Estamos hablando siglo II, ¿no? Los del siglo IV dijeron que no venían a los manuscritos, pero Ireneo dijo que sí. Otro llamado Justino Mártir, que
más o menos nació entre el 100 al 114 y murió en el 162 al 168. Este hombre, en su obra Diálogo con Trifón, en este diálogo Justino discute con un judío llamado Trifón sobre la figura de Jesús y la fe cristiana, y utiliza los versículos de Marcos para apoyar sus argumentos sobre la resurrección y la misión de los apóstoles, lo que indica que estos versículos eran parte del Evangelio de Marcos en su tiempo. Aunque algunos manuscritos antiguos no lo incluyen estos versículos, la mayoría de los manuscritos del Nuevo Testamento, incluyendo el Códice Alejandrino y el Textus Receptus, lo cita o hablan de Justino Mártir, pues, un escritor cristiano del siglo II. Es una evidencia importante de que estos versículos eran considerados parte del Evangelio por algunos sectores de la iglesia primitiva. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de Marcos 16, del 9 al 20, para demostrar, Marcos 16, 17, por favor. Otra vez, a pesar de que unas Biblias no lo tengan, y la Reina Valera, que es de manuscritos más recientes, o aún la Nueva Biblia o la traducción viviente, Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, dice, estas señales, Marcos 16, 17, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si bebieren algo venenoso no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Dice, cuando el Señor terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor, y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba, fíjese, dice la Nueva Traducción Viviente, y el Señor actuaba, versículo 20, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decía. O sea, cuando nosotros estamos ministrando a un enfermo, es Cristo, como dice Marcos 16, 20 en la Nueva Traducción Viviente, Cristo actúa por medio de nosotros. Es importante entenderlo. Entonces, ¿por qué cito medio esos textos bíblicos? Para decir que el continuismo no tiene razón, el cesacionismo no tiene razón de decir que ya cesaron los dones, porque Marcos 16, del 9 al 20, sí viene en personas que lo citaron, como Ireneo, ¿y el otro quién fue? Ireneo y Justino Mártir, en el siglo II citaron esos textos bíblicos para hacer apología con otras personas, discutir, etcétera. Por eso nosotros sí lo consideramos. Entonces es una evidencia, Marcos 16, 17, de que los dones iban a continuar, no de que iban a cesar, sino iban a continuar en aquellos que creen, dice. ¿Entiende? En aquellos que creen. ¿Cuál es el requisito para que se manifieste el Espíritu Santo? Que creamos. ¿Estamos de acuerdo? Que creamos. Y vamos a ver una parte de la iglesia primitiva de los primeros 4 siglos para ver cómo se seguía hablando. Cómo se seguía hablando de los dones. Mire, hay un nombre, para concluir, hay un nombre, aquí lo puse como un apunte, hay un nombre llamado Orígenes, del siglo III, menciona el don de profecía, sanidades y milagros, así como las lenguas, respecto a los cuales hace una clara distinción entre las lenguas proféticas para la asamblea cristiana y las lenguas como idioma de oración en el Espíritu. Orígenes es el primero de los padres de la iglesia que menciona el hecho de la pérdida de interés por los carismas, es decir, por las manifestaciones de los dones. Los carismas del Santo Espíritu de Dios en las congregaciones locales en sus días, es decir, la gente comenzó a perder interés. ¿Por qué ya, aunque siempre hubo manifestaciones, siempre hubo? Se conservó un grupo allá en Alemania de los moravos, donde se veían manifestaciones del Espíritu Santo. Siempre hubo en todos los tiempos. De antemano, cuando entró Constantino y adhirió a la iglesia cristiana como la iglesia, el cristianismo como parte como parte importante, la religión cristiana como parte oficial del gobierno de Roma,
Y obviamente que un sincretismo religioso significa que unió varias creencias y las unió al cristianismo, pues. De tal manera que muchos dicen que no estuvieron de acuerdo con Constantino, porque al añadir a la iglesia al gobierno oficial, pues iba a haber control sobre la manifestación del Espíritu Santo. Y entonces ya no comenzaban a hablar de los dones. Y sin embargo, este hombre Orígenes, uno de los padres de la iglesia, en el siglo III comenzó a decir que la gente comenzó a perder interés en las manifestaciones de los dones, dejó perder interés en las sanidades, en los milagros. La iglesia cristiana local dejó de perder el interés, o sea, ya no hubo interés pues en la manifestación de los dones. Entonces, donde no hay interés de la manifestación del Espíritu de Dios y solamente se enfocan a la enseñanza y no se enfocan a las manifestaciones de los 9 dones, ¿qué cree? Pues el Espíritu Santo no se va a manifestar. Y no porque hayan cesado, según dice 1 Corintios 13:8, no porque iban a cesar, sino porque se dejaron de hablar y la gente dejó de tener interés en esa manifestación del Espíritu Santo. ¿Ok? Y vamos a continuar con este análisis del cesacionismo el próximo domingo. Pero quiero darle a entender, Marcos 16:17 es una evidencia escritural, bíblica, para demostrar que los dones iban a continuar en aquellos que creyesen. ¿Y cómo creerán? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, si no hay quien les predique, ¿cómo van a creer? Entonces la gente ahorita no se ve el Espíritu Santo manifestándose porque no se les enseña acerca de cómo opera el Espíritu de Dios. ¿Entendemos? Entonces es importante entenderlo. ¿Okay? Ahora sí, nuestra práctica sería que se verifique si tiene una mano más corta que la otra. A los que nos ven por internet, por favor, chéquese sus manos y a ver si tiene una mano más corta que la otra, importante. Verifíqueselo. Regularmente el 90% de las personas tienen una mano o un pie más corto que el otro. Ahí está la cámara. Tengo el derecho más corto que el izquierdo. Ahora usted siéntese por ahí en una silla, yo no tengo una silla donde sentarme. Aquí me voy a sentar. Pie más corto que el otro, no sé, no se ve. Necesito que alguien me cheque. Ah, sí, están parejos. Bueno. Ok, entonces alguien tenía un pie más corto que el otro. Una mano más corta que el otro. Los que nos ven por internet, verifíquense por favor. Los que nos ven por internet, verifíquense si tiene una mano más corta que la otra. Y cuando yo le digo que saludamos a la hermana Viviana Coloma desde Chile. Ahora, si le digo que si usted tiene una mano más corta que el otro, un pie más corto que el otro, no significa nada más que el Espíritu Santo le va a emparejar sus manos o sus pies. Lo que significa que si también tiene un problema de disfuncionalidad de riñones, si tiene un problema de un corazón deficiente, si tiene problemas de circulación o falta de circulación, si tiene problemas de neuronas que están fallando, si tiene problemas de audición, si tiene problemas de hernia de disco, de escoliosis, si tiene problemas de pies planos, si tiene problemas de nervios dañados, afectados o atrofiados, pues el Espíritu Santo va a poner órganos, si tiene disfuncional su sistema digestivo, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor va a poner órganos nuevos solamente cuando mueven sus manos y sus pies. Él también va a poner órganos nuevos, ¿estamos de acuerdo? No se trata nada más del movimiento de los pies, se trata que el Espíritu Santo va a sanar otro tipo de enfermedades y va a poner órganos nuevos, ¿sí? ¿Entendemos? Ok, ¿quién tiene entonces una mano más corta que la otra? ¿Nadie? Nada más yo. La Michelle, la derecha más corta. ¿Quién más? La izquierda. ¿Quién más? ¿Tiene una mano más corta que la otra? ¿Y los pies? Si quiere verifíquese lo que se lo verifique su hija ahí, Dulce, o ¿tiene el pie derecho más corto que el otro? Muy bien, pongámonos de pie entonces. Esa es una práctica. Y los que están ahí conectados, por favor, verifíquese si tiene un pie más corto que el otro. Si tiene problemas también de un órgano disfuncional, entendamos.
Si el Espíritu de Dios le mueve sus pies y sus manos y se los empareja, también le va a poner un órgano nuevo. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Muy bien, vamos entonces. Ok. Pongámonos de pie entonces, por favor. ¿De acá adelante todos están bien? Ok. Dice, el centurión romano fue y entendía lo que es autoridad. Entendía lo que es autoridad. Acudieron con Cristo Jesús, y no para que fuera a imponerle manos al siervo del centurión, sino que dijo: di la palabra y mi siervo sanará. Óyeme, dice, nunca he visto una fe así, ni en el pueblo religioso de Israel. Había visto una fe de un gentil, que a lo mejor era prosélito que creía, o estaba añadido al judaísmo, pero nunca había habido tanta fe, ni aún en Israel. Imagínense, di la palabra y mi siervo sanará, porque entendía autoridad. Por eso es muy importante entender la autoridad que nos ha delegado Cristo Jesús. En Mateo capítulo 10 dice que le dio la autoridad sobre los espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cierre sus ojos y nuevamente estire sus manos al frente. Y hoy vamos a ordenar por la autoridad de Cristo en nosotros. Cierre sus ojos y estire sus manos así. En el nombre de Cristo Jesús, hablamos tu palabra, Señor. En esa autoridad que nos has dado como tu iglesia, como tu cuerpo, como tú en nosotros. Y ordenamos en el nombre de Cristo Jesús que se alineen esos brazos. Ordenamos que se ajusten. Ordenamos esos pies ahora mismo que se alineen, se ajusten. Ordenamos que la columna cobre vida y vuelva a su posición perfecta y normal. En el nombre de Cristo Jesús ordenamos un milagro creativo, porque por la llaga de Jesús hemos sido sanados como parte de lo que ya consumó en la cruz del Calvario. Ordenamos ahora mismo sean puestos órganos nuevos. Ordenamos ahora mismo sean puestos oídos, sean abiertos en el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos que corazones sean regenerados y hechos nuevos en el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos sean puestos músculos, tendones, ligamentos, hernias de disco en el nombre de Cristo Jesús ahora desaparecen. Ordenamos en el nombre de Cristo Jesús sean depositados páncreas nuevos en esos cuerpos en el nombre de Cristo Jesús. Corazones se regeneran, son hechos nuevos en el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos que neuronas sean depositadas, sean regeneradas, hechas nuevas. Ordenamos que esos cuerpos se alineen en el nombre de Cristo Jesús al poder de tu palabra, Señor. Damos la orden como te dijo que el centurión: y mi siervo sanará. Solamente di la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad y toda dolencia desaparece de esos cuerpos y comienzan a cobrar vida, la vida de Cristo ahora mismo. Riñones, ordenamos que salgan riñones nuevos y se hagan riñones nuevos en aquellos que están disfuncionales. Ordenamos en el nombre de Cristo Jesús intestinos nuevos. Ordenamos en el nombre de Cristo Jesús sean hechos pulmones nuevos. Ordenamos en el nombre de Cristo Jesús que esos cuerpos se alineen y se ajusten por el poder de tu palabra y en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por los dones de fe, milagros y sanidades. Eres tú haciendo la obra en esos cuerpos. No somos nosotros, eres tú, Espíritu Santo, a través de la palabra de Cristo que sale por nuestras bocas. Así como le dijo aquel hombre de la mano seca: estira tu mano ahora. Y la mano se regeneró. Gracias te damos, Señor. Así como le dijiste a aquellos leprosos:
vayan y preséntense con el sacerdote a la sinagoga, y cuando iban, la lepra fue quitada de sus cuerpos. Ahora ordenamos en el nombre de Cristo Jesús a aquel que está en cama que se levante en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Aquel que tiene pies planos, ahora mismo ordenamos se hagan arcos en esos pies planos en el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos que oídos sean regenerados y cobren vida en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Espíritu. Gracias te damos, Señor, porque es tu obra aquí en la tierra. Muy bien, ahora siéntese y verifíquese sus pies. Los que están por internet, verifíquese sus pies. Y me dicen si sus pies siguen igual. Uno más corto que el otro. Ponga su respaldo, su espalda pegada al respaldo del asiento y chequen sus pies. Y eso que no entra, ahorita nada más estamos entrando en la pura palabra, no estamos entrando en imponer manos. ¿Se emparejaron, señora América? Sus manos y sus pies también se emparejaron. Pues dele gracias al Señor, levante sus manos y al Señor, gracias, porque es tu obra perfecta aquí en la tierra. Eres tú que me amas. Como dices que si yo soy parte de tu iglesia, Señor, de tu cuerpo, dice que tú me sustentas y me cuidas, Señor. Gracias por la protección divina que nos das también. Gracias, precioso Cristo, por manifestarte a través de nosotros, tu iglesia aquí en la tierra, Señor. Gracias, Cristo. Muy bien, ¿a quién más le quedó disparejo que no se le ha acomodado? ¿A quién más que tenía diferencias de manos y pies? ¿A ti, Michelle? ¿Se te acomodó? Yo también creo que sí. Ok, entonces les emparejaron sus pies y sus manos. Muy bien. Pero no nada más emparejaron sus pies y sus manos, sino, Señor, si usted tenía un órgano disfuncional, el Señor le dolía las rodillas. Se le quitó el dolor. Muy bien. ¿A quién más que te le dolía la espalda? ¿Nadie le dolía la espalda que no se podía agachar? Muy bien, pues los que están por internet también se te emparejaron, Michelle. ¿Y tus manos? Muy bien, a los que están ahí por internet, entendamos, el Señor también pone órganos nuevos al momento de que lo externo podemos, porque eso es visible. Pero si usted cree que le movió imagínese el que está enfermo de los riñones. No, pues me movió la columna, pero los riñones me los dejó igual. O sea, como que no coinciden, ¿no? Pero bueno, y la verdad es que respetamos a los estacionistas. Muchos se burlan de nosotros, y una de esos que una vez escuché a alguien, ja, 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 esos que hacen crecer las manos y los pies que se crecen. Digo, Dios mío, Señor, ten misericordia de ese pobre hombre, porque no sabe ni siquiera lo que dice. Pero bueno, amamos a nuestros hermanos estacionistas y vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Chéquense, usted que está por internet, denos un testimonio, déjenos un mensaje ahí en el video y díganos, yo también tenía disparejos en mis pies, yo también tenía dolor en mi cuerpo y se me fue. Usted también denos testimonio por internet y comparte este video para otras personas, para otros hermanos que están desahuciados, a punto de morir y que son parte del cuerpo de Cristo. Comparte estos videos para que llegue a más. La verdad es que no ponga mi nombre, no me importa que conozcan a Sergio Soto. Lo que me importa es que el Espíritu de Dios pueda librar a esas personas y que Cristo sea el exaltado, mi hermano. Compártalo. Aquel que no tiene a Cristo, reciba a Cristo en su corazón, en su vida, para que nazca de nuevo. Dígale, Señor Jesucristo, hoy te recibo en mi corazón, te recibo en mi vida, tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Y comience a creer que la vida eterna ya le fue depositada en su corazón. Saludamos a todos los que estuvieron conectados, la hermana Rosalía Morales, la pastora Luz Marina desde Colombia, la hermana Viviana Coloma desde Chile, el pastor Federico Lara desde Portland, Oregon. Le enviamos un abrazote para allá a nuestro amigo y pastor Federico Lara, y a todos los que están
o estuvieron conectados ahí, a todos los que nos van a ver en diferido, créanlo que si usted comparte este video, la persona va a sanar sin excepción alguna, porque Dios no hace excepción de personas. La persona va a sanar, compártalo a aquel hermano que está, o aquella persona desahuciada, para que conozca a Cristo y sea salvo. Muy bien, nos despedimos de los de internet, les enviamos un abrazote. Gracia y paz a cada uno de ustedes.